¿Qué es lo que es, mi gente? Bienvenidos a un episodio más de Historias de Crimen, el podcast que corta como un cuchillo a través de los casos más oscuros del mundo. Soy Mike Santos y hoy los arrastro de vuelta al epicentro del drama que ha puesto al mundo de rodillas. El juicio de Sean Diddy Combs. En nuestro último episodio, el veredicto golpeó Manhattan como un relámpago, culpable de transporte para prostitución, pero absuelto de los cargos que podrían haberlo encerrado de por vida: tráfico sexual y conspiración de crimen organizado. Pero el drama no se detiene. Hace apenas horas, una audiencia de fianza convirtió la sala del tribunal en un campo de batalla, con un fallo que dejó corazones rotos y preguntas ardientes. Abróchense para un viaje visceral, lleno de giros que muerden el alma y verdades que duelen. Esto es Historias de Crimen, parte 2, el día del veredicto. El 2 de julio de 2025, el Tribunal Federal de Manhattan era un volcán a punto de erupción. A las 10 de la mañana, el juez Arun Subramanian agradeció al jurado por su sacrificio titánico tras 7 semanas de un juicio que desgarró emociones crudas. Tras 14 horas de deliberación, el veredicto cayó como un martillo. Sean Diddy Combs, el magnate del hip hop, fue hallado culpable de 2 cargos de transporte para prostitución ligados a Cassie Ventura y una mujer conocida en la corte como Jane Doe, y nosotros conocemos quién es, pero dejémoslo ahí. Pero los cargos que amenazaban con cadena perpetua, conspiración de crimen organizado y tráfico sexual se desmoronaron con un no culpable que resonó como un trueno. En la sala, Diddy dejó caer su cabeza aliviado, como si un yunque se hubiera desprendido de su alma. Un puñetazo sutil al aire marcó su victoria parcial, seguido de un momento que congeló el tiempo. Se arrodilló rezando antes de gritar a su familia: gracias, te amo, mamá, los amo. Sus hijas, hijos y su madre, Janice Combs, aplaudieron entre lágrimas, mientras los abogados, el Dream Team, se abrazaban, algunos sollozando, pero fuera el mundo estalló en caos. Multitudes chocaban, unos celebrando, otros rugiendo su furia, y entonces un detalle macabro: aceite de bebé rociado en las calles, un eco enfermizo de los fricos con más de 1,000 botellas incautadas de las mansiones de Combs. Esas manchas aceitosas en el pavimento eran un recordatorio brutal de las acusaciones que han fracturado su imperio. A las 5 de la tarde, la sala del tribunal se convirtió en un ring donde el futuro de Diddy colgaba de un hilo. Su abogado Mike Agnifilo se lanzó con la ferocidad de un hombre luchando por la última esperanza. Propuso una fianza de $1 millón, respaldada por Combs, su madre, su hermana y la madre de su hija mayor, con restricciones de viaje a 4 estados, entrega de pasaporte y pruebas de drogas. Y un movimiento desesperado ofreció renunciar a la investigación previa a la sentencia para acelerar la sentencia, argumentando que Diddy, tras 10 meses en prisión, merece caminar libre mientras espera una sentencia estimada en 21 a 27 meses. Agnifilo pintó a Combs como un padre devoto, cuidando a sus hijas huérfanas de madre y a su madre enferma de 85 años, un preso modelo sin incidentes, incluso inscrito en un programa para agresores antes de su arresto. Comparó el caso con otros del Mann Act, como el del exgobernador de Nueva York, insistiendo en que nada se asemejaba a la historia de Diddy. Pero la fiscal Maureen Comey cortó como un bisturí, acusó a Combs de una violencia implacable y descaro sin igual.
citando un incidente en junio del 2024 cuando, bajo investigación, agredió a Jane, dejándole marcas en el hombro, y tenía sustancias controladas en su hotel de Nueva York. Desestimó la excusa de autodefensa como insultante y subrayó que la complejidad del caso, con la fiscalía pidiendo 51 a 63 meses frente a los 21 a 27 de la defensa. O sea, que sea como sea, si le dan lo de la defensa, ya lo que le faltan son 11 meses para salir. Y si le dan lo de la fiscalía, estamos hablando de 4 a 5 años. Entonces, exige una investigación previa a la sentencia. Cassie Ventura, a través de su abogado Doug Wigdor, advirtió que Combs es un peligro para las víctimas y la comunidad. Deontay Nash, amigo de Cassie, lo llamó un hombre con una historia de violencia y represalias, temiendo que la libertad le daría carta blanca para intimidar. Gloria Allred, la abogada de derechos de las víctimas, habló con urgencia, destacando el miedo de quienes estaban listos para testificar, sus nombres ya en manos de la defensa. Recuerden que la fiscalía tenía muchos más testigos de lo que llamó, y esa lista de los que iban a ser testigos, la defensa la tiene a mano. Inclusive, si no lo llamaron, ya Diddy y la defensa sabe quiénes eran. Entonces, el juez Arun Subramanian, con la autoridad de un veredicto final, destrozó las esperanzas de la defensa. Recordó cómo la propia defensa admitió la violencia de Combs contra Cassie y Jane, y señaló actos de violencia posteriores a los registros de sus casas, incluso en junio de 2024, cuando sabía que estaba bajo escrutinio. Esto muestra un desprecio por la ley y una propensión a la violencia, dijo el juez. Sentenció, su voz cortando el aire, negó la fianza, ordenando que Combs permanezca en la cárcel de Brooklyn hasta su sentencia, fijada tentativamente para el 3 de octubre, aunque abierta a acelerarse. Pidió un informe de libertad condicional expedito para el 8 de julio al mediodía, con una audiencia a las 2 de la tarde. Cuando Agnifilo suplicó una última oportunidad para un nuevo paquete de fianza, el juez fue inamovible. Diddy, con la cabeza gacha, parecía desmoronarse, sus manos en oración mientras el eco del martillo sellaba su destino. Ahora yo pregunto, ¿por qué el jurado dejó ir a Combs de los cargos más graves? La analista Julie Grant explicó que no encontraron evidencia suficiente para probar tráfico sexual o conspiración de crimen organizado en una corte federal. Aunque eso no borra lo que pudo haber pasado, Elliot Williams, ex fiscal, señaló que las relaciones de Combs, descritas como violentas pero consensuales, confundieron al jurado, especialmente con mensajes de textos donde Jane parecía organizar free-calls voluntariamente. La defensa, en un golpe maestro, no llamó a un solo testigo, proyectando una confianza que resonó en algunos jurados. Pero el juez Subramanian, al negar la fianza, subrayó la violencia admitida de Combs, un recordatorio de que la absolución no es absolución total. Eli Hockney de CNN llamó el veredicto una derrota devastadora para los fiscales, prediciendo que Diddy podría salir pronto. Sin embargo, con la fianza denegada y una brecha en las guías de sentencia, 21 a 27 meses, según la defensa, 51 a 63, según la fiscalía, el camino hacia la libertad se ha vuelto un laberinto. Con 10 meses ya cumplidos, algunos especulan que la sentencia podría ser tiempo cumplido, pero el fallo del juez sugiere un castigo más severo. En el corazón de este caso está Cassie Ventura, cuya demanda civil del 2023 encendió esta tormenta. Su abogado Doug Wigdor
habló con dolor crudo, diciendo que aunque el veredicto trajo emociones encontradas, casi abrió el camino para que Combs sea un delincuente convicto. Rechazó con furia la idea de que su acuerdo de 30 millones la haga una ganadora. Claro, aquí yo quiero hacer un paréntesis. De esos 30 millones, Víctor, usted se llevó un 30%. Así que cuidado, sálgase de los reflectores y no haga mucha bulla. Usted se llevó un 30% de esos 30 millones. Entonces, insistiendo en que ninguna suma borra una década de abuso. Ahí tiene razón. Golpes, infecciones, violaciones. Dream Hampton, la productora, yo no sé si usted ha visto el documental Surviving R. Kelly. Bueno, Dream Hampton, que produjo eso, habló con el corazón roto, preguntándose, ¿cuándo dejaremos de tratar a las mujeres como desechables? La defensa llamó esto una historia de amor moderna, pero Hampton lo llamó lo que es, una década de terror. Estas voces llenas de coraje y cicatrices son el alma de un caso que no puede ser reducido a titulares. Este caso no es solo sobre Diddy, es un reflector cegador sobre el poder, la fama y una justicia que tambalea. El fiscal Jay Clayton lo dijo claro, los delitos sexuales dejan cicatrices que no sanan y solo las víctimas valientes pueden arrastrar a los monstruos ante la justicia. Pero con Combs absuelto de los cargos más graves y ahora encerrado tras la denegación de fianza, el mensaje es un cuchillo de doble filo. El poder puede esquivar algunas cadenas, pero no todas. Más de 30 demandas civiles penden sobre ti, Diddy. Y tu legado, una vez intocable, yace en ruinas, manchado por el aceite de bebé y las lágrimas de quienes se atrevieron a hablar. Mi gente, esta historia es un puñal que sigue girando en el pecho, con la fianza denegada y una sentencia programada para el 3 de octubre o antes. Si la defensa logra acelerar el reloj, el destino de Diddy es un enigma envuelto en dolor. Cassie Ventura, Jane Doe y las víctimas que superaron el terror para alzar sus voces nos han mostrado que el coraje puede desafiar a los titanes. Pero Gloria Allred nos recordó el miedo que aún atenaza a quienes estaban listos para testificar. Sus nombres en una lista que Combs conoce, el juez Subramanian, al citar la propensión a la violencia de Diddy, ha dibujado una línea en la arena. ¿Qué nos dice este caso sobre el brillo venenoso de la fama? Sobre una sociedad que idolatra a los intocables. Los desafíos a compartir sus pensamientos en los comentarios a cada uno de ustedes. ¿Fue justo el veredicto? ¿Qué significa la denegación de fianza para Diddy otra vez? ¿Es este el fin de un imperio o el comienzo de una redención imposible? Gracias por sumergirse en esta segunda parte de Historias de Crimen. Si este episodio los dejó con el corazón en la garganta, denle like, compártanlo en sus redes y suscríbanse a The Hype Podcast en YouTube. No se pierdan nuestro próximo episodio donde desenterraremos otro caso que los hará temblar. Soy Mike Santos y esto fue Historias de Crimen. Hasta la próxima. Mantengan los ojos abiertos y el alma en guardia. One love.